Jehová te bendiga y te guarde. Hoy martes 2 de agosto. La lección de esta semana, la número 6, luchando con la fuerza de Cristo. Y el texto para memorizar durante toda esta semana dice: por eso me afano, luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Colosenses 1:29. Te damos las gracias, Señor Jesús, por asistirnos a cada instante. Toma el control de nuestra voluntad y también ayúdanos a disciplinarla de tal manera que nosotros podamos expresar una piedad alegre reflejando a Jesús en nuestras vidas. Oración que presentamos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Para hoy martes, la voluntad disciplinada. Vamos a explicar qué es la voluntad. La voluntad es la capacidad de un individuo de tomar decisiones y organizar su propia conducta, es decir, de disponer de sí mismo con autonomía. Por ende, las cosas que realizamos con voluntad son aquellas que hacemos con plena intención de hacerlas, al contrario de lo que hacemos involuntariamente. Podríamos resumir esta definición como el libre albedrío. Cuando Dios hizo al hombre, cuando Dios hizo a los ángeles, los hizo con el libre albedrío, es decir, con la capacidad de tomar decisiones y organizar su propia conducta. ¿Por qué? Porque Dios es amor, y si es amor, no puede forzar la obediencia. Por eso la libertad que Dios nos dio fue la libertad de escogencia, que hemos dicho que es el libre albedrío, la capacidad de tomar decisiones y organizar nuestra propia conducta. Yo soy autónomo y decido. Como el mal no existía en el universo, Dios hizo a los ángeles y les enseñó. Dice el libro La Educación que en el cielo Lucifer tenía un aula de clases donde se alimentaba la voluntad de él para el bien hacer. El mismo Satanás, por conciencia propia, sabe que él cometió el error de separarse de Dios, tomando una decisión equivocada de no estar con él, que ya lo hemos explicado otras veces. ¿Por qué Dios dejó el árbol de la ciencia del bien y del mal en el jardín? Porque el mal no estaba en el árbol de la ciencia del bien y del mal. El mal estaba en Eva, en tomar la decisión incorrecta, aunque no tenía la inclinación a lo malo. La voluntad de Eva tenía que ser fortalecida por la obediencia permanente de la palabra de Dios. La voluntad de Dios es obedecer su palabra. Cuando Eva cuestionó a Dios conversando con la serpiente, y cuando conversamos con el enemigo le estamos dando ventaja, entonces Eva entró en el terreno encantado y fue engañada y cayó. ¿Por qué? Porque la voluntad es el poder que gobierna la naturaleza humana.
sometiendo todas las otras facultades a su dominio. Y dice la sierva de Dios en Testimonios Selectos, tomo 4, página 157, que la voluntad es el poder que gobierna la naturaleza humana, sometiendo todas las otras facultades a su dominio. Y termina diciendo ella, la voluntad no es el gusto o la inclinación, sino el poder que decide. Yo que sea tentado a hacer algo incorrecto o malo, esa no es la voluntad, eso es tentación o prueba. Pero la voluntad no es el gusto o la inclinación, no señor, es el poder que decide, que obra en los hijos de los hombres para obedecer a Dios o para desobedecerlo. ¿Ve? Vea que a los muchachos se les llama voluntariosos en el sentido de que eso es lo que le da su gana. Pues el ser humano es así. Dios hizo al ser humano con la capacidad de tomar decisiones. Eso es voluntad. La capacidad de tomar decisiones que traducimos al libre albedrío. Entonces, si Dios es amor, no te puede obligar a obedecerle, porque el amor no es por la fuerza, es por el raciocinio. Dios apela a la razón primero que a los sentimientos. Y los sentimientos y la razón no son malos. Lo que tiene que hacer con los sentimientos es ser dominados por la razón. Por la razón. ¿Saben, hermanos? ¿Por qué cayó Eva? Porque decidió caer. Entonces, la voluntad es el poder que decide obedecer a Dios o desobedecerlo. Y hay que tener cuidado con los sentimientos. Los sentimientos son engañosos. ¿Qué fue lo que hizo David cuando estaba a la edad de 54 años? Porque esta es la edad de David. Cuando David cayó con Bathsheba o Betsabé, la esposa de Urías el Eteo, David no estaba en la batalla. En la ociosidad, Satanás capitalizó su condición y lo hizo pecar. Y al hacerlo pecar, pues automáticamente David se valió de su condición de soledad, y la mente ociosa es el taller del diablo. Por lo cual debemos tomar siempre en cuenta quién está dirigiendo nuestras vidas. ¿Saben? La palabra de Dios dice, aconteció a la vuelta de un año, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que es en la primavera, David envió a Joab y a sus siervos con él y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y pusieron cerco a Rabá. Mas David se quedó en Jerusalén. Él debió de haber ido al combate. Pero dice, y aconteció que levantándose David de su cama, de su siesta, a la hora de la tarde, se paseaba por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba lavando, que era muy hermosa. La mujer se estaba lavando porque tenía la menstruación. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Bathsheba o Batseba, hija de Eliam, mujer de Uría Eteo, que era uno de los hombres de la guardia pretoriana de David. Y envió David mensajeros y la tomó
sin resistencia. Y él durmió con ella. ¿Qué mandamiento violó? El séptimo mandamiento, porque una mujer casada se purificó, se fue luego ella de su inmundicia, es decir, de su situación de la regla menstrual, y se volvió a su casa. ¿Qué fue lo que pasó con David? Se puso a mirar a una mujer desnuda, hermosa, le levantó el deseo y los sentimientos lo guiaron al adulterio, que fue el pecado que más le pesó en su vida por los efectos que conocemos en la historia. Hermanos, los sentimientos son engañosos. Una cosa te puede gustar, pero si te hace daño, la razón te dice no te lo comas. Una mujer ajena puede ser muy atractiva, pero la razón te dice es ajena, no la tomes. Hay una cita aquí que yo quisiera invocar de la pluma inspirada que está en el libro Mente, Carácter y Personalidad, en el tomo 2, página 235. Oiga lo que dice este párrafo con relación a los sentimientos y la razón. Oiga lo que dice. Deberían apartarse del terreno encantado de Satanás y no permitir que sus mentes se alejen de la lealtad a Dios. Por medio de Cristo pueden ser felices y deben serlo. Deben adquirir hábitos de dominio propio. Hasta sus pensamientos deben ser puestos en sujeción a la voluntad de Dios. Y sus sentimientos deben estar bajo el control de la razón y la religión. Ese licor es atractivo. Ese color ambarino del licor es atractivo. Pero la razón me dice que hace daño, pero no me lo tomo. Ese cigarrillo al que inhala y luego exhala el humo, le produce placer al fumador, pero la razón me dice que hace daño, no lo uso. Eso es entre los sentimientos y la razón. Tiene que dominar la razón. Esa mujer es muy bonita o ese hombre es muy atractivo, pero si no me conviene, no me conviene. Tú tienes que someter los sentimientos a la razón. El amor no es ciego, es todo lo contrario, el amor es racional. Lo que son ciegos son los sentimientos. El amor no es ciego. Dios es amor y Dios es racional. Sigue diciendo ella. No se les dio la imaginación para permitir que ésta se desbocara y anduviera por sus propios caminos sin ningún esfuerzo de restricción ni disciplina. Agrega, si los sentimientos son equivocados, si los pensamientos son equivocados, los sentimientos también lo serán. Los pensamientos combinados con los sentimientos constituyen el carácter moral. Por eso es que no se le puede dar rienda suelta a los pensamientos, sino someterlos a la voluntad de Dios. Siga diciendo, cuando llegan a la conclusión de que somos cristianos, no se les requiere que controlen sus pensamientos y sentimientos. Caen bajo la influencia de los ángeles malos e invitan su presencia y su dominio. Si ceden a sus impresiones y permiten que sus pensamientos transcurran por los canales de la sospecha, la duda y los lamentos, se encontrarán entre los más infelices de los mortales y sus vidas serán un fracaso. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 235 de la pluma inspirada. Hermanos, la voluntad es el poder que gobierna la naturaleza humana, sometiendo todas las otras facultades a su dominio propio. Ver, oír, tocar, gustar, oler,
La voluntad tiene que dominar los 5 sentidos del ser humano. Eva vio que el árbol era agradable, pero no desvió la mirada tomando en cuenta la razón, sino me gustaba. ¿Y por qué tú comes puerco? Porque me gusta. Ah, y tú no sabes que el puerco produce el colesterol malo, sube los triglicéridos, te tapona las arterias y te da un infarto. ¿No te han dicho que el puerco tiene un gusano llamado triquina que produce la triquinosis, que se te aloja en el cerebro y te mata en poco tiempo? No, pero la gente come puerco porque le gusta y no piensa el daño que esta carne hace. Tiene buen sabor, pero hace daño. Porque todo lo malo es atractivo. Y el cristiano tiene que pensar, la razón tiene que dominar a todas las ofertas. A todas las ofertas. Dice el libro Ministerio de Curación, página 131. Oiga lo que dice este libro. Maravilloso libro que lo he leído hace muchos años y conservo fresco muchas citas de ella, que le agradezco a Dios el privilegio de haberlo leído. Dice la pluma inspirada: el tentado necesita entender la verdadera fuerza de la voluntad. Ella es el poder gobernante en la naturaleza del ser humano, la facultad de decidir y elegir. Todo depende de la acción correcta de la voluntad. Desear lo bueno y lo puro es justo, pero si no hacemos más que desear, de nada sirve. Muchos se arruinan mientras esperan y desean vencer sus malas inclinaciones. No someten su voluntad a Dios, no escogen servirlo. Ministerio de Curación, página 131 de la pluma inspirada. ¿Por qué nosotros somos personas inclinadas a lo malo? Porque nuestra voluntad, al caer en el pecado, en el principio de la creación, en el principio con Adán y Eva, al hombre caer en pecado, le entregó su voluntad al dominio de Satanás. Y por eso es que él ha estado trabajando y trabajando en el hombre para expresar y desarrollar su propia voluntad. ¿Qué hace el diablo? ¿Qué es lo primero que ataca el diablo? Es la mente. Porque en la mente es que está la voluntad, la capacidad decisoria de cada individuo. Entonces, el que domina la mente, domina todo el cuerpo. ¿Por qué hay personas que son corrompidas? Porque aquí es que está el problema. El pecado comienza en la mente y se refleja en el cuerpo. Se refleja en las palabras. Pero el que domina la mente, domina todo el cuerpo. Y el cristiano tiene que llevar su mente a Dios. Y ahí está la razón. Ahí está la voluntad, que es la capacidad de decidir. Y Satanás quiere tomar tu mente a través de los vicios, porque los vicios matan las neuronas que te hacen razonar. Y él quiere destruir de tu mente la capacidad de raciocinio para que no piense en tu salvación y te pierdas. Porque el propósito de Satanás es retratarse en ti a través de tus malas inclinaciones persistentes. Y de la única forma que nos libramos de eso es acudiendo a Dios para que Él tome el control de nuestra voluntad. Hermanos, termino con esto. Dice
Que nadie diga no puedo remediar mis defectos de carácter, porque si alguien llega a esa conclusión, ciertamente no alcanzará la vida eterna. La imposibilidad reside en su propia voluntad. ¿No quiere cambiar? Si usted no quiere, no podrá vencer. La verdadera dificultad proviene de la corrupción de los corazones no santificados y de la falta de disposición para someterse al control de Dios. Ministerio de Curación, página 132. Hermanos, soy yo, cuando usted es una gente, soy yo quien decido si voy a hacer, si me pierdo o no, porque ya Dios decidió salvarme. Soy yo quien escojo perderme. Por eso debemos recordar y refrescar que nadie diga yo no puedo cambiar. Porque el problema está en la voluntad mía, que no quiero cambiar. La gente no se va a perder porque fuma o porque beba o porque use droga, no. La gente se va a perder porque no entrega su voluntad a Dios, y ya, al no entregar su voluntad a Dios, está su voluntad dominada por Satanás, y Satanás se está retratando en cada persona por la repetición de las cosas malas en sus vidas. Se nos fue el tiempo, qué pena. Mañana continuamos con el estudio. Para mañana, miércoles, compromiso radical. Que Dios nos bendiga. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero, y dele clic a la campanita. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Estuvo con ustedes el profesor de teología, Ramón Romero.